Pues hoy comienzo a platicarles de hoy hasta el comienzo de Advenimiento, en el último domingo de noviembre. Voy a estar hablándoles de una de las historias grandísimas del Antiguo Testamento, y es la historia de la experiencia del exilio del pueblo de Israel. Ahora, estoy comenzando esto porque voy a estar abriendo y desenvolviendo lo que se podría llamar imágenes de la salvación. Imágenes de la salvación, o metáforas para describir la salvación. ¿Cómo es que Dios nos salva? ¿Qué significa que Dios quiere salvarnos como seres humanos, como personas particulares, pero como comunidades y como el mundo entero? ¿Qué es lo que quiere Dios hacer y cómo es que Dios ejecuta o realiza salvación en el mundo de los seres humanos? Ahora, hay muchísimas imágenes de lo que significa la salvación en la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay muchas imágenes que refieren a esto. Y todos estos están aterrizados o están enraizados en eventos actuales de pueblos enteros o eventos actuales en personas particulares. Y estos eventos y las historias que fueron preservados alrededor de esos eventos llegan a ser en el recontar de estas historias a través de los años y los siglos. Estas historias llegan a ser historias que comunican a nosotros algo esencial sobre la forma en que Dios obra y trabaja en el mundo y lo que Dios desea cumplir y realizar en el mundo. Cómo Dios quiere rescatar la humanidad. Ahora, en el Antiguo Testamento hay muchas historias también que hablan de salvación y lo que significa, pero hay dos historias grandotototes que forman parte esencial de la identidad de Israel. Una de ellas nosotros recontamos cada año, cuando durante la Cuaresma nosotros participamos en el rito de la comida pascual de los judíos, la comida que Jesús celebró en su última noche con sus discípulos, la comida que conmemora el éxodo de la esclavitud a la libertad. Esta es la imagen: salir de esclavitud y entrar en libertad. Una imagen fundamental de la salvación para Israel. Dios es el liberador, el Dios que nos saca de la esclavitud para darnos libertad. Imagen fundamental número uno de todos los demás, número uno para Israel. Segunda imagen de salvación que tenemos para Israel nace de una experiencia que transcursa unos 100 años en la historia de Israel, y es la experiencia de estar invadido por dos imperios, el imperio de los asirios y después el imperio de los babilonios, que vinieron y atacaron su pueblo y destruyeron su pueblo y llevaron todo el liderazgo hacia Babilonia para 60 años. No tuvieron ningún país, no tuvieron tierra, no tuvieron templo, no tuvieron religión como antes habían tenido. Y últimamente el exilio termina en regreso. Entonces, la experiencia de salvación se encuentra en ambos eventos para Israel: el estar llevado al exilio y regresado a su patria después. El exilio forma uno de
dos imágenes esenciales para la identidad y entendimiento de Israel sobre Dios y cómo Dios opera en el mundo. Porque el exilio era una experiencia al inicio de abandono. ¿De dónde está Dios? ¿Cómo podría Dios dejar pasar esto a nuestro pueblo? ¿Cómo podría Dios permitir que fuéramos derrotados? Dios prometía garantizar el reino de David para siempre. ¿Cómo podrá ser que David y su reinado, su casa, digamos, fue destruido? Entonces era una ruptura de su comprensión de lo que significaba ser el pueblo de Dios. Pero descubrieron en la experiencia del exilio, descubrieron que Dios aún está presente en la derrota. Dios está presente en la experiencia de estar aplastado, de estar conducido a otro lugar donde tener que vivir. Y Dios aparece también en el regreso a la patria, a la casa, irse y volver. Entonces, yo voy a tomar las semanas hoy hasta Thanksgiving, fin de semana de Thanksgiving. Voy a tomarlas para desenvolver algunas de las enseñanzas y valores del exilio. ¿Y cómo es que nosotros experimentamos exilio en nuestras vidas? ¿Y cómo vivimos con la realidad del exilio? ¿Cómo enfrentamos el exilio cuando sucede en nuestras vidas? ¿Cómo respondemos? Entonces, para hacer esto, quisiera hoy voy a darles el contexto de la experiencia del exilio para Israel, para sentar la experiencia en la actualidad histórica de lo que sucedió a Israel, porque yo puedo hablar de estos eventos y ustedes podrán tener ninguna idea dónde está, entonces voy a darles un contexto hoy. Más que todo hoy será sobre el contexto que dará una idea para ustedes de esta experiencia. Bueno, comenzamos con ¿de cuál época estamos hablando? Estamos hablando del 8º siglo antes de Cristo. Entonces, el siglo de los 700 BC, antes de Cristo, ¿ok? Y es la época cuando Israel, después de penetrar la tierra prometida y vivir bajo jueces y líderes de los varios tribus por un tiempo, ellos, como estudiamos hace varios meses, la llegada de David, primero Saúl y después David, y después de David su hijo Salomón, los 3 primeros reyes de Israel. Israel fue transformada de un país de tribus, cada uno con su tierra, cada uno apoyando el templo con sus dádivas, a un pueblo como los otros pueblos que tenían un rey y un palacio y un ejército nacional y los impuestos que ayudan a pagar el palacio, el gobierno, el ejército y todo eso. Entonces, Israel fue transformada de un pueblo, una confederación informal, a un país, a un reinado muy formal y autoritario, ¿no? Con el pirámide de poder, con el rey en el cumbre y el pueblo aquí abajo pagando los impuestos, muriendo en las guerras, ofreciéndose como soldados, etcétera, etcétera. Entonces, estos reyes siguieron pasando su reinado de padre a hijo, de hijo a nieto, etc. Y llegó un momento en que hubo un conflicto sobre quién era el rey verdadero. Y se dividió
el pueblo en dos naciones. Todo el área de Israel de Palestina que nosotros conocemos, fue dividido en el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Judá es donde Jerusalén está radicada, y Israel es la parte del norte. Dos reyes diferentes, pueblo dividido, dos naciones completamente distintas, dos palacios, dos ejércitos, dos sistemas de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la condición de Israel, dos reinados separados y diferentes durante el tiempo del siglo VIII en la antigüedad, antes de Cristo. Pues, surge en ese tiempo dos cosas. Uno, la nación del norte, Israel, está prosperando. En cierta forma es como la época de los Estados Unidos, cuando ya prosperaba mucho, en la época de los 20, ¿no? Había después de la Primera Guerra Mundial, mucho movimiento económico. Los Roaring Twenties aquí en los Estados Unidos era una época de mucha actividad económica, la industrialización, crecimiento, mucho dinero, pero mucha división social. Gente muy rica, gente muy pobre. Los ricos se hicieron muy ricos y los pobres se hicieron más pobres. Pues prosperidad, pero para solo un grupo en particular. Y durante esta época vinieron dos profetas, cuyos libros tenemos aquí en el Antiguo Testamento: Amós y Oseas. Amós y Oseas se dirigieron mucho a esa desigualdad en la sociedad. Y junto con la desigualdad, ellos denunciaron lo que creyeron era la raíz de la desigualdad, la pérdida de la fe de Yahvé original del pueblo, que exigía igualdad entre todo el pueblo, entre los tribus. Entonces era la búsqueda de otros dioses que hicieron a los dirigentes del pueblo acaparar con el dinero y no compartirlo con los demás, porque perdieron el camino de Yahvé. Entonces, estos dos profetas se levantan, comienzan a atacar públicamente a los reyes, al rey y los que eran reyes de Israel en ese tiempo, el reinado del norte. Pues Israel vive en un mundo, no vive aisladito en su cuadrito del mundo, ¿no? Sino hay otras cosas pasando en el mundo, como ahorita la nación de Siria está experimentando mucho conflicto interno, pero no es solamente Siria, es Rusia y los Estados Unidos y China y Irán y otros países que influyen lo que está pasando en ese área ahora. Lo mismo sucedió con Israel. Mark, give me that first map. Este es el mundo del cual estamos hablando. Aquí no tengo un apuntador láser que debo tener, ¿no? Se ve en Jerusalén, el gran mar Mediterráneo, y Jerusalén se ve ahí, dice Jerusalén. Ok, esa área es donde vive, donde está Israel. En rojo, debajo de Jerusalén, dice Judá, es el reinado del sur. Arribita, ¿quién tiene? Mi hermano. Okay. Aquí, este es el área de Israel, okay. El reinado del norte. El sur está aquí y el norte está aquí. Bueno, en esa época, los asirios eran el superpower de aquel tiempo. Estaban subiendo en su poder. El primer
reinado era solamente esta parte aquí, verde. Pero vino el Sargon el 2, vino y comenzó a extender el reinado de Asiria hasta que comieron todo esto, se extendieron para todo este sector, acaparando Israel. Por una gracia, Judá se salvó como vassal, mantuvo su independencia, pero pagaron tributo al rey de Asiria. ¿Okay? Entonces, Asiria continuaba encargados de todo este sector, el imperio de todo este sector, por un tiempo significante. Pero se levantó otro imperio para competir con ellos. Next slide. Aquí, Babilonia. Go back to the first slide for a second. Aquí está Babylon, consumido por Asiria, ¿verdad? Pero Babilón comenzó a rebelar en contra de los asirios y ellos comenzaron a extender su reinado. Y Babilonia atacó a los asirios. Y cuando Babilonia en principio atacó a los asirios, los israelitas ganaron cierto espacio de libertad por un periodito. Pero ya cuando Nebuchadnezzar, el gran rey de Babilonia, asumió poder, él extendió su poder hasta acá, comiendo Jerusalén e Israel, Judá e Israel, el norte y el sur, los dos. Y cuando ellos ganaron el día, penetraron al reinado del sur y el reinado del norte y después del sur, y ellos destruyeron todo en Israel. Destruyeron todos los palacios de los reyes, destruyeron el templo, robaron del templo todos los objetos sagrados, el arco del pacto que tenía los 10 mandamientos y un jarro de maná, robó todos los candelabros, robó todo lo que era sagrado a los israelitas y lo llevó a Babilonia. Pero no solamente las cosas, sino también el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, llevó todo el liderazgo de Israel. Todos la gente mercadera, la gente de la clase comercial, la gente de la clase educada, la gente, los sacerdotes, llevaron todo el liderazgo para no dejar aquí a nadie capaz de organizar una rebelión. Es que quisieron tomarlos, removerlos, para que no fuera posible comenzar a organizar alguna rebelión. Entonces, cuando hablamos del exilio, estamos hablando de la experiencia de estar destruidos y después renovados hasta Babilonia, todo el liderazgo de Israel. Ahora, los profetas, cuyos libros escritos tenemos aquí en este libro, que operaban durante ese periodo de la conquista de Nebuchadnezzar, ¿cómo se dice? Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor conquistó todo este área, eran los profetas de Isaías y de Jeremías y de Ezequiel que hablaron
al pueblo de Israel sobre lo que venía y lo que significaba lo que venía. Isaías habló durante ese periodo cuando el reinado del norte había caído, pero el sur todavía no había caído. Después, cuando vino Nabucodonosor para conquistar a Jerusalén, Jeremías, desde Jerusalén mismo, era el profeta de desastre, que prognosticaba que este poder de Babilonia era tan fuerte que no importaban las promesas que Dios había hecho a David. El pueblo no respetaba lo que Dios quería. La división social era tan marcada que el poder de Babilonia iba a destruirlos. Y así profetizaba Jeremías. También Ezequiel, quien era uno de los primeros sacerdotes que fue llevado a Babilonia. Desde Babilonia, Ezequiel escribió cartas a la gente de Jerusalén diciendo: olvídense, está acabada la cosa, ustedes se van para abajo y deben reconocerlo. Ezequiel famosamente tuvo una visión de la presencia de Dios que habitaba en el templo en Jerusalén, subir al cielo y salir, como que Dios abandonó a Israel. Su presencia se quitó, se removió de Israel en la misión que Ezequiel tuvo. Para decirles: ya no están protegidos, hijos míos. Deben cuidarse, porque ya viene encima el juicio fuerte. Y así sucedió. Y por eso el pueblo preservó estos escritos. Pero no terminaron de hablar al pueblo cuando fueron llevados al exilio, sino Isaías, o probablemente los seguidores de Isaías, Jeremías y Ezequiel, también profetizaban que Dios un día les regresará a Jerusalén de Babilonia, que no iba a ser para siempre el exilio, sino para un periodo. Pero iba a ser un periodo significante. No iba a ser unos 2 o 3 días o unos 2 o 3 años, sino más como 3 décadas, casi 70 años, 62 años duraban los israelitas exiliados en Babilonia. Toda la vida de muchos de ellos. Entonces, el texto que tenemos delante de nosotros hoy es el texto de Jeremías, dando instrucción al pueblo en exilio, ayudándolos a poner algún marco teológico sobre lo que les estaba pasando. Y comienza, es una carta que escribe a el pueblo de Israel en exilio. Y no leímos todo la carta, leímos una porción, pero quisiera leer otra porción de esa carta. Así dice el Señor Todopoderoso. Interesante, ¿no? Que el Señor sigue siendo todopoderoso a pesar de que permitió a su pueblo ser derrotado y llevado al exilio. Es una afirmación de fe, que el poder de Dios no es acabado o destruido solo porque su pueblo recibe un castigo en esa forma. El Dios Todopoderoso de Israel, a todos los que yo he deportado. Entonces, Dios está tomando responsabilidad para lo que sucedió. Yo hice esto para ustedes, para que aprendan quién soy y qué deben hacer. ¿Ya? Y esta es la instrucción que les da. Construyan casas y habítanlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense
y tengan hijos e hijas, y casen sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá en Babilonia. Multiplíquense allá. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde les he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Entonces, una de las tentaciones en el exilio es no orar por el bien de los que nos han capturado, sino pedir mal para ellos. Pedir que Dios viene a destruir su ciudad, que Dios viene a destruir su rey, que Dios viene a matarlos, que Dios viene a conquistarlos. Pero Jeremías dice no. Allá deben prepararse, quedar por un buen rato. Cásense, cultiven huertos, comen de sus frutas, construyen casas, viven en las casas, casen sus hijos, reciban nietos, porque allí los voy a cuidar por un tiempo. Y la manera en que los voy a cuidar es que ustedes van a pedir bien para este imperio que te tiene cautivado. Y pidiendo bien por ellos, les va a ir bien con ustedes. Eventualmente, lo que pasa es, last slide, Mark. Eventualmente lo que pasa es que los persios se levantan como el tercer imperio durante este periodo de como unos 100, 150 años. Los persios se levantan y llegan a tomar Babilonia y todo este sector, aún Egipto y todo Turquía, Armenia y un poco de lo que es el área de Grecia ahora. Y la India, hasta la India. Entonces, comenzando aquí, ellos se expandieron para todo este sector. Y cuando Cyrus, el líder de los persios, llega a Babilonia, libera a todos los israelitas y los envía otra vez a su patria. Y ellos comienzan a reconstruir y restablecerse casi 70 años después de ser llevados. Ahora, ya es tiempo. Es una larga historia, larga lección histórica. Pues quisiera dejarles con esto. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo nos comportamos nosotros en las experiencias de exilio que nos pasan? ¿No? Y cuando hablo de exilio, no muchos de nosotros van a vivir la experiencia de ser llevado a otro lugar contra nuestra voluntad. Pero yo sé que para muchos de ustedes que vinieron aquí de México, el llegar aquí con una cultura diferente, con un idioma diferente, con costumbres diferentes, una comida diferente, hay varias formas en que uno puede reaccionar a esa realidad. Hay algunos que siempre resisten y siempre maldicen el país donde están porque es diferente. Hay otros que lo abrazan plenamente, deseando asumir el idioma y su trabajo, su economía y asimilarse a lo máximo posible. Y hay unos que más o menos hacían. Hay algunos que absorban todo el materialismo y consumerismo de esta cultura y otros que lo resisten. Hay algunos que asumen aquí en el país que es diferente las costumbres. Vemos en nuestros hijos muchas veces que ellos asumen las costumbres, a veces no las mejores costumbres que son parte de la cultura. Es una experiencia de exilio y búsqueda
de cómo entablar una relación con un lugar distinto. Pero hay otras experiencias de exilio también, que no son tan geográficos. Hay exilios emocionales. Alguien que ha vivido una depresión profunda sabe que la depresión es un país extraño. Uno no siente como que es su propia persona, siente como que mi persona que he conocido toda mi vida ya desapareció. Yo no sé ni dónde estoy. Tengo esta oscuridad que me consume, que me absorba y cómo voy a vivir dentro de este lugar exiliado. Hay experiencias políticas de exilio, ¿no? Con la familia, que algo pasa y yo me encuentro en un lugar aislado, yo soy el único que cree que la familia está respondiendo mal y todo el mundo está en contra de mí. Un lugar de exilio. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos con los que nos pusieron en exilio? ¿Cómo respondemos? Entonces, el juego de sermones que voy a dar a través de las próximas semanas van a tratar de esas experiencias. Van a tomar de esta meta experiencia de Israel y tratar de aplicarla para nosotros hoy. La iglesia cristiana, en gran forma, en nuestro país ahora, ha cambiado lo que era al inicio del país. La iglesia se siente en exilio en muchos aspectos. La cultura ya no respeta fe, sea nuestra o de otras formas. Hay un secularismo marcado y fuerte. Nuestros hijos no están atraídos a lo que la iglesia es o dice. Entonces, una experiencia de exilio. Espero que puedan comenzar contemplando cuáles son mis experiencias de exilio, en el pasado o en el presente. ¿Cómo estoy respondiendo a esa experiencia de exilio? ¿Y dónde encuentro Dios en medio de lo que hoy vivo? Esas son las preguntas venideras para nosotros y queremos, con el favor de Dios, aprender de los israelitas un poco sobre cómo podemos nosotros vivir en nuestro exilio. Oremos. Señor, por tu gracia que cubre toda la experiencia humana, y no solamente nuestras alegrías y momentos de prosperidad y abundancia. Te damos gracias y pedimos que nos abres a poder comprender cómo estás obrando, no solamente en lo bueno, sino también en lo problemático y difícil, como es el exilio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.